Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo por fin el vídeo sobre la batería de G-SHOCK, que hay mucha gente que estaba interesada y mucha gente preguntando en los comentarios. Y es que después de mis aventuras con la batería china tenía muchas ganas de probar una batería que me diese muchos menos problemas. ¿Es la batería de G-SHOCK la elegida? Vamos a verlo. No es ningún secreto que no estaba nada contento con mi batería china anterior, esa batería de marca Austecel, aunque hay muchísimas por internet, por Amazon, por AliExpress que se pueden comprar. Mis problemas fueron, vamos, un montonazo. Se apagaba cuando estaba alrededor del 20%, esto me ocurrió 2 veces en los directos. Pero luego lo que ocurría es que cuando yo la intentaba apagar manualmente se quedaba en un estado como que se había parado, pero no. Estaba apagada, Windows estaba apagado, la pantalla estaba apagada, pero los ventiladores seguían encendidos y la luz de encendido seguía pues encendida, valga la redundancia. También me encontré otros problemas posteriormente a mi vídeo, y es que cuando cambiaba de modo de turbo, a rendimiento, etc., se quedaba la máquina pausada, encallada durante unos 5 o 10 segundos. Más problemas, y es que cuando la máquina estaba un par de días sin encender, luego cuando quería encender no encendía, tenía que enchufar el cable de corriente para que encendiera, aún y tener batería. No se había descargado, sencillamente es que no se encendía y no sé por qué. También me ocurría que muchas veces entraba en la BIOS y eso indica que había algún tipo de problema de compatibilidad con algún componente, en este caso la batería. Y tuve un último problema, es que estaba jugando un juego 2D que no consumía absolutamente nada y me di cuenta que la máquina estaba ardiendo. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al ver que la máquina estaba al tope de vatios, que los ventiladores no estaban encendidos y que aquello estaba quemando. Y no lo digo exagerando, estaba quemando, la pantalla estaba ardiendo y el procesador estaba al máximo, a los 90 y pico grados, pero el problema es que aunque cambiase el modo de rendimiento a silencio, no se encendían los ventiladores, no se bajaban los TDPs, era un auténtico desastre. Y además de estos problemas técnicos, también me encontré que en la instalación, honestamente, no era nada fácil del todo y además había un gasto oculto. El problema es que para hacerlo esto bien tuve que gastar dinero extra para comprar una carcasa que me cupiese todo este trasto de la batería, y además tuve que comprar también una chapita de aluminio para hacer de aislante térmico entre la batería y la placa base. Además, súmale que la colocación no estaba del todo bien, no era una buena instalación. Dejar una batería suelta por ahí dentro no me hacía ninguna gracia. Pero por suerte tenemos la batería de G-SHOCK. Esta batería está muy bien. Y no solamente la batería, esto tenemos que entenderlo como un kit. La propia web ya lo dice, que es el Battery and Thermal Upgrade Kit with Backplate. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos la batería, tenemos una modificación del tema térmico porque hay un disipador que le podemos poner al procesador para que se caliente menos, y además tenemos la carcasa trasera para hacer toda esta adaptación y además todas las herramientas. Es un kit completo. A diferencia de lo que yo utilicé con la china, aquí viene absolutamente todo y además bien hecho y bien diseñado. En cuanto al precio, lo que vais a ver aquí os puede parecer que es un poco caro. Ahora mismo, en este momento de grabación de este vídeo, pone que está a $80, que esto, si lo pasamos a euros, serían 68 euros. Algunas personas puede ser que lo comparen con lo que han visto con la batería china y digan, no, es que la batería china es más barata, pero ojo, tenéis que tener en cuenta varias cosas, y es que la china sí que era más barato, pero la china es solamente la batería. A esto de la batería le tenéis que sumar todo lo que incluye aquí, y honestamente es un superprecio porque tenemos por $80 todo esto, la batería, el upgrade térmico en la carcasa, o por poquito más de $60 tenemos solamente una batería sin protección térmica, sin carcasa trasera, sin absolutamente nada. Yo estuve haciendo una comparativa de precios y aquí tenemos, como digo, esta batería de G-SHOCK por $80, 68 euros. Pero es que mi china me costó 56 euros la batería, más 20 euros de la carcasa, más 8 del aluminio. Esto subió a un total de 84 euros. En dólares ya no lo sé, pero básicamente lo que me costó a mí al final la instalación de la china y el dolor de cabeza y el sacrificio de tiempo que tuve para hacer que aquello estuviese bien es muy superior a lo que cuesta esta de G-SHOCK. Y una de las cosas extremadamente positivas que tiene esta batería es que es muy fácil de instalar. Tenéis también mi vídeo de la instalación y lo único que tenéis que hacer es comparar la instalación de la china y comparar la instalación de la G-SHOCK. Y es que es noche y día. La de G-SHOCK ya está
todo preparado, tienes todas las herramientas y súper importante, la batería ya viene metida en un contenedor de aluminio que además tiene los agujeros y los tornillos para atornillarla a la carcasa, y esto facilita todo muchísimo, no os lo podéis ni imaginar, es, vamos, noche y día, como ya he dicho, y la recomiendo un montonazo solamente por la facilidad de instalación. No solamente la batería, nos viene también con este upgrade del tema térmico que ponemos encima de los conductos de la transmisión del calor entre el procesador y los ventiladores, que honestamente está muy bien, y sí que tengo la sensación de que puede ser que mi máquina ahora sea un poquito más fresquita de lo que era antes. Y además tenemos la carcasa adaptada que va a hacer que no tengamos que preocuparnos de nada, ni de lijar, ni de poner ninguna cuña, ni de absolutamente nada, sencillamente poner esa carcasa y punto. Y os voy a decir una cosa, seguramente lo que os va a llevar más tiempo de todo este proceso no es el cambio de la batería, lo que os lleva más tiempo es el cambio de los botones de la carcasa antigua a esta carcasa nueva. Imaginaros lo fácil que es poner esta batería. Pero yo sé que la instalación a muchos de vosotros no os interesa. Lo que os interesa son dos puntos: el precio, del cual ya hemos hablado, y la duración de la batería. Y tengo que decir que tengo muy buenas noticias en el aspecto de la duración de la batería, y es que el incremento de tiempo en todos los modos de rendimiento es claramente visible. Vamos a comprar la G-SHOCK de 64 vatios hora con la de stock, que teóricamente son 40 vatios hora, pero además también voy a hacer un cálculo con lo que sería una stock desgastada, que muchos de nosotros tenemos un desgaste que hace que esa batería ya no esté en esos 40 vatios hora teóricos, sino más bien alrededor de 35 vatios hora. Y aquí tenemos los resultados. En el modo turbo, la de stock nos duraría más o menos 1 hora y 4 minutos, pero en la realidad nos iríamos a 56 minutos, inferior a 1 hora. Con la nueva G-SHOCK nos vamos a 1 hora y 44 minutos. Estamos hablando de un incremento bastante notable para aquellas personas que utilizan el turbo y que están muy agobiadas con el hecho de que durase menos de 1 hora. Con esto nos vamos ya casi a 2 horas. Pero es que a partir de aquí las noticias son todavía mejores. Yo no suelo jugar en modo turbo, suelo jugar casi siempre en modo rendimiento. Y para las personas como yo, vemos que hemos pasado de 1 hora y 34 en stock o 1 hora y 22 con una batería desgastada a 2 horas y media. Y en silencio todavía mejor, nos vamos con una batería que nos duraría unas 2 horas y 44 en esos juegos que consumen muy poquito, que los podemos tocar para que nos funcionen bien a 10 vatios. Con la batería ya un poquito desgastada nos iríamos a unas 2 horas y 23, pero es que con la G-SHOCK me ha durado 4 horas y 24 minutos, casi 4 horas y media. Pero ahora vamos a los números todavía más grandes. ¿Qué ocurre si nos vamos a un juego indie 2D, como por ejemplo en mi caso Blasphemous? Pues con Blasphemous nada más y nada menos que nos vamos a las 9 horas y 25 minutos, que es muchísimo más que las 5 horas y 52 que teníamos con la batería en stock o con la batería que viene con la máquina desgastada, que eran alrededor de unas 5 horas y 8. Pero Josep, ¿cómo se compara esto con la china esta que no tiene marca y que te da muchos problemas? Pues no pasa nada, aquí tengo los datos. Efectivamente, la batería china dura un poquito más. Podemos ver que a turbo nos duraría casi 2 horas, 1 hora y 58. En rendimiento nos iría a 2 horas 55, casi 3 horas en comparación con las 2 horas y media de la G-SHOCK. En silencio serían 5 horas contra los 4 horas 24, 4 horas y media de en silencio. Y en indie nos iríamos casi a 11 horas contra las 9 y media de la G-SHOCK. Pero honestamente, yo no sé vosotros, pero yo veo una diferencia entre que, por ejemplo, en modo rendimiento me dure 1 hora y media o 2 horas y media, pero entre 2 horas y media y 3 horas no me importa tanto. En resumen, esta batería de G-SHOCK, ¿cuánto más de tiempo nos da con respecto a la de stock? Pues he calculado más o menos que nos da un 60% más de tiempo. Si lo comparamos con la desgastada, con esta batería que ya no son estos 40 vatios hora, sino unos 35 vatios hora, nos daría un 85% más de tiempo. Es una auténtica barbaridad. Y esta china, ¿qué nos aportaría esta china por encima de la G-SHOCK? Pues un 15% más. Como he dicho, yo veo que la G-SHOCK ya nos aporta lo suficiente como para no tener que meternos en los terrenos pantanosos de esta batería china sin marca. Pero claro, lo que ocurre es que al poner esta nueva batería pesa bastante más y modifica por completo
la sensación de tener esta máquina en nuestras manos. Es que la transforma en una máquina muchísimo más pesada. Hemos pasado de unos 608 gramos de la Rockalai original a 753 gramos. Es un incremento notable. Y aquí os pongo una tabla con todas las máquinas a las que más o menos ahora estamos jugando y tenemos acceso de este tipo de handheld PCs para que veamos los pesos. Fijaros que la de serie, la Rockalai de serie, es la que menos pesa. Teníamos 608 gramos. Y esto a mí, honestamente, me encantaba esta máquina, lo ligera que era. Era uno de los motivos por los que me gusta tanto la Rockalai. Es que es súper ligera. Tenéis que tener en cuenta que yo no soy una persona alta, no soy una persona más bien normal, 1,73 m, manos medianas tirando a pequeñas. Entonces estos 608 gramos para mí eran perfectos. A partir de aquí todas las otras máquinas iban creciendo en tamaño y en peso. La Steam Deck OLED teníamos 640 gramos, la Steam Deck LCD 669, la MSI Cloud 675, la Legion Go S 730 y aquí es donde entra esta Rockalai con la batería modificada. Estamos yendo a 753 gramos. Por encima solo están la MSI Cloud 8i, que es la nueva con la pantalla grande de 8 pulgadas con 795 gramos y la primera Legion Go que son 852 gramos. Fijaros el gran cambio radical que hay entre la Rockalai de serie 608 gramos a la Rockalai modificada 753 y esto lo tenéis que tener muy en cuenta porque yo honestamente sí que lo he notado y lo he notado bastante. Vamos a entrar ya en el resumen de las cosas positivas y cosas negativas de esta batería en comparación con el resto o sencillamente en cuanto a las impresiones que yo tengo. Las positivas, está claro que la duración extra es lo que más nos va a aportar, es muy evidente. Cuando estás jugando ya no tienes la ansiedad que podías tener con la batería de serie y es que 40 vatios hora es muy poco. Estas nuevas máquinas yo creo que ya tendrían que empezar a pensar que el mínimo tendría que ser alrededor de los 55-60 vatios hora siempre que utilicemos la máquina alrededor de 15 vatios. En mi opinión, a partir de 55-60 ya empieza a ser tolerable. 40 vatios hora se queda muy corto. Estos 64 vatios hora que tenemos aquí, honestamente, se nota y se nota mucho. Esta batería de G-SHOCK no me ha dado ningún problema y la estoy disfrutando muchísimo más que no la anterior China. Y es que aquí me dio tantos problemas que estaba muy inseguro con lo que yo estaba utilizando ahí. Esta, de momento, en el mes, 2 meses que llevo con esta batería, 0 problemas. Una cosa muy positiva de este kit es que viene todo incluido. Es que es brutal. Si os pensáis que queréis ir a lo más barato, pero obviáis este de aquí porque es más caro, es que no estáis viendo todo el valor añadido que tenéis. Tenéis la carcasa, tenéis protección térmica extra, tenéis todas las herramientas, tenéis una batería que está apantallada con aluminio, lo tenéis todo. Mención especial de todo todo incluido al apantallamiento térmico, a esta protección extra que viene con esta batería. Esto hará que sea muchísimo más seguro, no haga una transferencia de calor de la batería al chipset y la memoria que hay justo debajo de la batería. Pero todo esto no implica que la instalación sea difícil, al contrario, la instalación es muchísimo más fácil que la otra china que monté en mi canal, pero muchísimo más. La batería viene en esta carcasa, no sé cómo llamarla, ¿no? En este contenedor de aluminio con los orificios para atornillar y es que es tan sencillo como ponerlo, atornillar y punto. Y otra cosa que me gusta, y esto es más a nivel personal, yo sé que hay gente que esto no va a estar de acuerdo, es que a mí me gusta que esté detrás G-SHOCK. G-SHOCK es una marca que lleva unos años ya haciendo componentes, tienen un montón de cosas diferentes, incluidos los hubs, incluidos carcasas, y yo no he tenido nunca ningún problema. Ahora mismo el hub que estoy utilizando, por ejemplo, para grabar las partidas o para grabar las cosas de mis máquinas es de G-SHOCK y no he tenido absolutamente ningún problema, cosa que no puedo decir del hub de la Steam Deck, que aunque va muy bien con la Steam Deck, con otras máquinas sí que he tenido problemas. Con la Rockalai he tenido problemas. Hablemos de las cosas negativas. La primera y más evidente es el peso. La máquina cambia muchísimo en su configuración, en su feeling, en su usabilidad cuando hacemos este incremento de 608 gramos a 753. Se nota, pero cada persona es diferente. Para una persona que este incremento no signifique nada, para otra persona puede ser que signifique mucho. Yo no puedo decir vosotros qué es lo que vais a sentir o si os va a importar. Yo os voy a contar mi experiencia. Mi experiencia es que lo he notado. Y ha pasado de ser una máquina perfecta a una máquina ok. Una máquina que antes me encantaba agarrarla con mis manos a una máquina que cada vez que la agarro pienso, esto pesa. Y es que el problema que tiene es que la máquina
pesa más o menos como la Legion Go S. La diferencia está en que la Legion Go S se siente más ligera porque la superficie es mayor. La concentración de peso en la Rock Ally es mayor, se nota más porque es más pequeñita. ¿Es un problema? Yo creo que no. No es un problema para mí. Con la batería china sí era un problema, porque además del peso yo estaba muy quemado con la experiencia que estaba teniendo. Yo cuando le puse esa batería china no quería jugar con mi Rock Ally. Yo lo atribuía un poco al peso, pero yo creo que también era por el tema de que estaba quemado, por ese comportamiento. Estaba jugando y era cambio de modo de batería, se me queda bloqueada, friseada durante 5 o 10 segundos. Comportamientos raros, se me apaga, se me calienta. Entonces yo creo que era todo un cúmulo. Ahora que tengo mi Rock Ally donde no tengo problemas de ese estilo, solamente es el peso, sí que noto que la máquina pesa, pero no tengo ese rechazo que me provocó la batería china. Con la batería china no tenía ganas de jugar con la Rock Ally. Empecé a jugar más con mi Steam Deck LCD. Sin embargo, ahora he vuelto a la Rock Ally y la prefiero antes que jugar con la Steam Deck. Una cosa negativa, entre comillas, es que la batería es inferior en la duración a las marcas chinas. Es 64 vatios hora con respecto a los 75 vatios hora de esas chinas. Pero claro, yo es lo que os he comentado en la duración. Al final, yo creo que esto ya entramos en el terreno de los diminishing returns, es decir, el retorno decreciente. Ya llega un punto en que sí, pues a ver, pasar de 2 horas y media a 3, pues sí, se puede notar, pero para mí lo importante es pasar de 1 hora y media a 2 horas y media, es 1 hora más. Lo otro es un extra, un poquito más, pero ya no se nota tanto, ya te da muchísimo más margen para que tengas tiempo de estar cerca de un enchufe y poderla conectar, porque claro, entre 9 horas y media y 11 horas, pues para indies, bueno, pues sí, es 1 hora y media más, pero realmente te va a suponer esa diferencia de 1 hora y media en esos niveles de tiempo algo. Yo creo que no. Y si lo ponemos en modo turbo, claro, estamos hablando de unas diferencias de duración de entre 1 hora y 44 y 1 hora y 58. Son 14 minutos. Tampoco no creo que te aporte una diferencia que te merezca la pena como para decir que quieres la China sí o sí por la duración extra. Yo creo que no es un punto que tenéis que tener en cuenta. Pues ya está, aquí está todo lo que os quería decir. Creo que me ha quedado un vídeo más largo de lo que pretendía, porque para mí esto era muy sencillo, era hablar de la batería y punto. Y sin embargo, he tenido que contar más cosas de las que me pensaba que iba a contar. Pero bueno, espero que os haya ayudado. Mi recomendación es absoluta. Yo creo que sí, esta sí. Con la China tenía mis reticencias, os dije que básicamente que no. Con esta, honestamente, os la recomiendo. Alarga la batería, sí que añade peso, pero creo que os podéis adaptar. Os recomiendo que os la compréis. Recordad que tenéis un link aquí en la descripción de mi vídeo, que si utilizáis, yo me llevo una comisión súper pequeña y a vosotros no os cambian absolutamente nada el precio. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo de este canal. Chao.